Muy buenos días. En principio, darles la bienvenida a esta presentación del marco macroeconómico multianual 2023-2026. Poco, obviamente, por razones de espacio, no voy a desarrollar el 100% de lo que está contenido en el documento, pero el documento está disponible definitivamente para que ustedes puedan con toda paciencia revisar lo que está contenido en el mismo. Un poco, antes de entrar al detalle de lo que está establecido en el marco macroeconómico, quisiera que se entendiesen algunas cosas. ¿Cuál es el rol? ¿Por qué es tan importante el marco macroeconómico multianual? Yo diría, en términos muy esquemáticos, muy sencillos, ¿no? La política macroeconómica en realidad tiene dos ramales, dos brazos. Esto se aplica para cualquier país. Por un lado, lo que vendría a ser la política monetaria a cargo del Banco Central, donde básicamente lo que hace el Banco Central es administrar o gestionar la liquidez con la finalidad de cumplir con el único objetivo que tiene como Banco Central, y es básicamente lo que es la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios. Y el otro componente de la política macro es la política fiscal, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, donde básicamente lo que se hace aquí, por ejemplo, es mirar o gestionar o administrar el tema de los ingresos fiscales y los gastos también, gastos fiscales me refiero. No solamente en términos de montos, sino de estructura. Y por supuesto, como sabemos nosotros, para poder apuntalar el presupuesto general de la República, no solamente necesitamos mirar los recursos tributarios, o sea, los llamados recursos ordinarios, sino también necesitamos mirar, por ejemplo, cuánto de deuda se toma para poder financiar, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser el presupuesto general de la República. Amén de que hay otros componentes del financiamiento, el caso de los recursos directamente recaudados, o pensar, digamos, los recursos determinados que tienen que ver con canon, sobre canon, etcétera, lo que son donaciones y, por supuesto, los recursos que se toman por operaciones oficiales de crédito, sea interno o externo. Entonces, están los dos ramales de la política macroeconómica y si a mí me preguntasen, ¿no?, cuáles son los documentos que yo quisiera o que debería revisar para tener una idea, digamos, de lo que es la política macro, bueno, en el caso del Banco Central tengo que revisar el reporte de inflación y en el caso del Ministerio de Economía revisar el marco macroeconómico multianual, que es el documento que voy a presentar. O sea, ese es el encuadre en principio que quería darles a ustedes de por qué es importante tener o considerar los números y lo reseñado en el marco macroeconómico multianual, en este caso 2023-2026. Siguiente. La estructura del marco macroeconómico multianual, como ustedes pueden ver, son tres componentes de lo que se va a presentar el día de hoy. Primero vamos a mirar el lado internacional, que ahora voy adelantando con el comentario, digamos, no es tan bueno como lo teníamos el año pasado. Luego vamos a dar una mirada a lo que es la parte local, la economía local, y en especial el tema de las finanzas públicas, que como todos ustedes saben, hablar de finanzas públicas implica hablar, por ejemplo, del gasto del gobierno, implica hablar de los ingresos que tiene el gobierno, el famoso déficit fiscal, el ver el tema de la deuda pública sobre la actividad económica. Eso es el campo de las finanzas públicas, y eso es la última parte de esta presentación. Siguiente. Panorama internacional. A ver. Ustedes pueden ver en esa gráfica, ¿no es cierto?, que si miramos una forma de mirar cómo le está yendo al mundo en términos de actividad económica, uno podría mirar un indicador importante que es el PMI, relacionado a lo que es manufactura y servicios. Por si acaso el PMI lo que mide es un indicador que mide cuánto de insumos en general compran, por ejemplo, las firmas a nivel internacional, esa es una muestra que se hace a nivel del mundo, para lo que es la producción de bienes y servicios. Entonces el PMI nos dice cuánto dinamismo hay en la economía. Y si ustedes pueden observar en la parte derecha, con las últimas proyecciones a julio de este año, claramente la tendencia es descendente. ¿Eso qué significa? Que definitivamente no hay una reactivación sostenida e importante de la actividad económica a nivel mundial si lo miramos por el lado de la compra de insumos para poder producir. Es más, si ustedes se dan cuenta numéricamente allí, estamos hablando de un índice que está muy cercano a 50. O sea, dicho en otras palabras, digamos, si bien es cierto, técnicamente podríamos hablar de una ligera expansión,
pero yo me fijo en estas cosas más o menos en los elementos de tendencia. Ustedes saben que en economía tan importante como un número absoluto en un momento del tiempo, se necesita mirar tendencias. Imagínense ustedes, por ejemplo, el tema de la inflación. Uno mira la inflación anualizada, por ejemplo, y en función de eso, si uno compara y ve cómo va evolucionando en el tiempo la inflación, uno podría estar calculando, viendo la tendencia de la misma. Y claro, cuando uno habla de tendencias en términos de inflación, uno podría pensar en la inflación subyacente, ¿no? Pero en ambos casos, no estás mirando un momento, un número en el tiempo, sino lo que estás mirando es una secuencia de números en el tiempo, y eso es hablar de tendencias. Entonces, lo que extraemos de ese primer cuadro, que es como que no estamos mirando pues una reactivación vigorosa y sustantiva, digamos, a nivel internacional, a partir del gráfico que ustedes están observando ahora. Siguiente, por favor. El tema de la inflación, que es un segundo problema, o sea, la desaceleración o una no importante reactivación de la economía mundial se suma al problema ese de la inflación. Segundo problema. ¿Por qué digo que es un segundo problema? Primero porque es generalizado. En casi todos los países del mundo hoy por hoy hay problemas por el lado de la inflación. Pero ¿cuál es el origen de la inflación en este caso a nivel internacional? El origen de la inflación tiene que ver básicamente con lo siguiente. Cuando ocurre la pandemia del COVID-19, evidentemente para reducir la expansión del factor de contagio, el famoso factor R, lo que se hizo, se procedió a lo que se llama el aislamiento social. En cristiano y en peruano, ¿qué cosa es el aislamiento social? Cuarentena. Casi un 62% de la actividad económica se paró en seco debido a que se indicó que los trabajadores que quedaban en sus casas. Se paraliza la producción en un 62% de la actividad económica, y la consecuencia de eso es que, la consecuencia de por medio, es que definitivamente se contrajo la actividad económica. No podía ser de otra manera porque estamos hablando de una parada en seco de casi el 62% del PIB. Entonces, ingresamos en se produce una recesión, una contracción de la actividad económica en el año 2020, y obviamente, ¿no?, en el caso de nosotros fue una recesión de casi menos 11%. Es la contracción más importante, digamos, en la economía peruana, yo diría en los últimos casi 100 años. Entonces, obviamente, una economía recesada en esa magnitud no es sostenible y tenía que pensarse en lo que es la reactivación. ¿Y de qué manera se propuso la reactivación? Claro, por el lado del gobierno, por el lado del Poder Ejecutivo se implementó un plan de reactivación económica distribuido en 4 etapas. Los resultados fueron, vamos a decirlo así, de recuperación, pero marginales. Pero el otro tema importante, que es lo que hizo el Banco Central, y muchos bancos centrales en el mundo, bajaron las tasas de interés de política monetaria. ¿Para qué bajaron las tasas de interés? Para reducir el costo del crédito. Un crédito más barato podría permitir una recuperación del consumo y la inversión. Como efectivamente comenzó a suceder, marginalmente, pero comenzó a suceder. El problema es que cuando continúa esta suerte de reducción de la tasa de interés, la demanda empieza a expandirse, pero en el caso de la oferta de bienes y servicios, no lo hizo al ritmo en que lo hacía la demanda. Entonces, si la demanda crece a una velocidad de 100, mientras que la oferta crece a una velocidad de 60, evidentemente ahí hay un problema de exceso de demanda, que se refleja en precios. O sea, la demanda liberada por la reducción del crédito era bastante mayor que el incremento de la oferta de bienes y servicios, y entonces se produce una relativa escasez. Esa relativa escasez lleva a inflación, que es justamente lo que se ha estado observando en el mundo. Básicamente inflación por demanda, aunque en el caso del Perú la inflación fue por costos. Pero lo que queda grabado, digamos, es que buscar, vamos a decirlo así, recuperar la actividad económica trajo el problema de la inflación. Crecimiento de la demanda bastante por encima de lo que es el crecimiento de la oferta. Entonces, dado el problema de la inflación, que es a nivel planetario en estos momentos, ¿qué se comenzó a hacer? ¿Qué empezaron a hacer los bancos centrales? Comenzaron a elevar la tasa de interés. ¿Para qué? Para frenar el incremento de la demanda, que es lo que estaba generando la inflación, intento en el que se está hasta ahora. Por eso que ustedes pueden ver, por ejemplo, desde el momento en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, eleva la tasa de interés sostenidamente, lo hace para enfrentar un problema de inflación, porque actualmente Estados Unidos tiene un problema de inflación, que es la tasa más severa, estamos hablando de más del 8%, la tasa más severa en los últimos 40 años en dicho país. Entonces, la FED comienza a elevar las tasas de interés.
El resto de los bancos centrales, incluido el nuestro, dado el problema de la inflación, comienzan a elevar la tasa de interés y consecuentemente con eso se pasa factura en negativo a la actividad económica. O sea, está claro que si se busca, ¿no es cierto?, lograr que los precios puedan regresar al rango establecido por el Banco Central entre 3 y 1%, para hacer eso necesitan seguir elevando la tasa de interés de política monetaria. El problema de eso es como una suerte de externalidad negativa, se afecta adversamente lo que es el consumo y la inversión. Y como ustedes saben, el consumo y la inversión son dos componentes importantes de la demanda, que es un determinante del producto en el corto plazo. O sea, si tú contraes el consumo y la inversión, por si acaso el consumo explica el 66% de la demanda, más la inversión, si los afecta negativamente, obviamente lo que va a pasar, se va a afectar negativamente la actividad económica en el corto plazo. Y eso es lo que estamos viendo también, dicho sea de paso. Entonces, y eso explica, por ejemplo, que como ministerio tengamos la necesidad de poder lograr que la tasa de crecimiento del producto se eleve, o sea, que la velocidad de crecimiento de la actividad económica aumente. Pero eso vamos a verlo un rato más. Siguiente. Bueno, aparte del problema de la inflación, hay otro problema que viene por el lado del sector externo, que tiene que ver con qué pasa con el precio de los metales. Ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, el precio de los metales cae en los últimos momentos, en las últimas semanas. Y por el lado, por ejemplo, a nivel internacional, un indicador de qué tan movidos, o sea, qué tanta actividad hay en los mercados bursátiles. Ustedes ven que ha habido mucha volatilidad, pero estamos por debajo del periodo, digamos, considerado de base, que es enero del 21. Respecto a enero 21-100, ustedes pueden ver el indicador de dinámica de mercados bursátiles, que está todavía por debajo en términos importantes. Ahora, una cosa que me había olvidado de explicar es, bueno, si el cobre y el oro, por ejemplo, caen, y eso es lo que estamos mirando en tendencia en las últimas semanas, obviamente los ingresos de las empresas mineras se reducen por menores precios. Si se reducen los ingresos de las empresas mineras, hay menos utilidades, menos impuesto a la renta, o sea, menos recaudación tributaria, menos actividad económica por el lado de la contracción en el caso de estos metales, y obviamente la vida se complica como consecuencia de factores que no manejamos, como es el caso de los precios de los metales. Siguiente. Decía que la actividad económica pues incipientemente muestra signos de recuperación. Los cuadros que podrían corroborar lo que acabo de mencionar lo tienen ustedes ahí, mirando al nivel mundial, digamos, qué está pasando con lo que es la actividad económica del PBI en el mundo, y ustedes se dan cuenta que para el año 2022-2023 como que la cosa está casi estancada, por decirlo de alguna forma, en el mejor de los casos, con las proyecciones que estamos mirando, utilizando fuentes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el lado derecho se puede ver comparativamente qué es lo que sucede o qué es lo que pasa en áreas geográficas del mundo importantes, como el caso de Estados Unidos, la zona euro, el caso de América Latina y China. Y si ustedes observan con detalle, tanto en el caso de Estados Unidos, la zona euro y América Latina, la recuperación es bien pequeñita. Y en el caso de China probablemente los números son un poco más grandes, pero este es un caso especial. Nos debe interesar mucho lo que pase con la actividad económica en China, porque el 45% de la demanda por cobre depende de la actividad económica de dicho país. Entonces hay que, digamos, estar pendientes de ello. Pero lo que muestra el cuadro en el lado derecho es que la recuperación existe, es verdad, pero es incipiente. Siguiente. Los términos de intercambio, que como todos ustedes conocen, los términos de intercambio miden la capacidad adquisitiva que tienen nuestros productos de exportación en términos de importaciones. Y ustedes se dan cuenta, la línea de color, la barra de color azul, mide lo que pasa con los términos de intercambio. Y ustedes se dan cuenta que para el año 2022 son negativos, ¿no es cierto? Y eso evidentemente tiene un efecto contractivo. Y el año 2023 también sigue siendo negativo, aunque en menor magnitud. Digo que es exógeno porque nosotros ni controlamos los precios de exportaciones ni tampoco de importaciones. Pero la evidencia empírica en el Perú dice, por ejemplo, que por lo general una mejora en los términos de intercambio es como una especie de variable adelantada de lo que puede pasar con la inversión privada bajo determinadas condiciones. En el caso del Perú hay varios estudios que señalan que un incremento en positivo de los términos de intercambio podrían originar una tasa de crecimiento mayor de la inversión privada, pero un año después.
esa relación hay que tenerla en cuenta, pero en general lo que estamos mirando es, como parte de lo que es el contexto internacional, los términos de intercambio no nos están ayudando ahora, ni tampoco los precios de exportación, que ustedes pueden darse cuenta que los precios de exportación han ido en caída libre, digamos, desde el 2021 en adelante. Siguiente. Estamos claros que el sector externo no nos ayuda, a diferencia de antes, ¿no? Si yo colocara como una especie de una idea, una figura para entender mejor esto, qué está pasando con la economía peruana, es como si la economía peruana fuese un avión. Y entonces los vientos de cola favorables que venían de la economía internacional cesaron, digamos, el año pasado, y lo que estamos mirando van vientos adversos. O sea, la situación internacional no nos ayuda claramente respecto a lo que es la posibilidad de una reactivación económica, por los números que ustedes han visto en los cuadros anteriores. Ahora miremos un poco la parte local. En esta parte local, ¿qué está pasando con la actividad económica? Por ejemplo, el pronóstico en 2022 es que cede en 3.3% y el 2023 en 3.5%, que son tasas que deberíamos de tratar de que sean más altas, definitivamente. ¿Por qué? Porque está claro, digamos, que si la economía no crece cuando menos a un 5%, dada la estructura productiva actual, lo que va a suceder sencillamente es que la demanda de empleo no va a crecer con la magnitud necesaria para poder absorber a los casi 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Y eso es un problema. Y si ni siquiera absorbe a los 300.000 que se incorporan al mercado laboral, entonces lo que vamos a mirar, el cuadro que se pinta a continuación es más subempleo, más empleo informal. Porque en un país donde no hay un seguro de desempleo, quien no tiene un trabajo se lo inventa. Como siempre digo, ¿no? Cuando vamos por la Avenida México, la Avenida Canadá, hay unos maestritos que tienen una pizarrita que dicen planchado y pintura. ¿Ellos están trabajando para la estadística? Sí, están trabajando. Pero obviamente reconoceremos que el empleo es de muy baja calidad, no tienen pues aportes a previsión social, a algún sistema de salud, ¿no es cierto? Tampoco tienen vacaciones, etc. Estamos hablando de empleo precario, empleo de baja calidad. Yo diría que el subempleo en verdad es una suerte del desempleo escondido, maquillado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, ¿de qué depende de que podamos reducir el número de subempleados o informales en el empleo? Que más o menos son ahorita 7.8 trabajadores de cada 10. O sea, de cada 10, 8 trabajadores actualmente en el Perú son subempleados o desarrollan empleo de baja calidad. Y ese es un problema, evidentemente. Cuando discutimos, por ejemplo, sobre CTS, lo que va a hacerse con la compensación por tiempo de servicios, o el tema de los aportes a los sistemas previsionales, o cuando hablamos de los impuestos aplicados a la actividad de los trabajadores, estamos hablando de una élite. Estamos hablando de 2 de cada 10. Y la pregunta del millón es, ¿y qué vamos a decir respecto a esos 8 que quedan marginados de la discusión? Y eso es un tema importante, digamos, en la agenda. Claro, algunos mensajes principales que está puesto ahí detrás de estas proyecciones. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es la recuperación de la demanda interna, sobre todo por el lado de la oferta de la mano de obra en términos de cuidados a la salud, o cuidados en salud respecto a los virus, el tema ese de la pandemia, el tema también hablar detrás de este número de crecimiento del 3.3% para este año y 3.5% para el próximo, pensar, digamos, en un plan de reactivación económica que va a ser presentado en los próximos días, donde la expectativa es no solamente sostener, sino impulsar un poco más el crecimiento proyectado. Siguiente. Si ustedes ven en esa diapositiva, la expectativa en el caso del índice de exportaciones tradicionales es que, si bien es cierto, se está pronosticando una caída, digamos, en los precios de metales, pero la idea también va en paralelo con un aumento en la oferta, en la producción de metales también, porque hay una cosa que debo decir, ¿no? Si bien es cierto, el precio de los metales cae y eso afecta negativamente a una empresa minera, no hay que perder de vista, por ejemplo, que la decisión de producir de una empresa minera no solamente depende del precio del metal, también depende, por ejemplo, si la mina de la que está sentada la empresa es polimetálica o monometálica. También depende de lo que es la ley del mineral. Hay varios factores que están detrás y que tienen que ver con costos, que son también elementos importantes a tener en cuenta para poder establecer una suerte de proyección de lo que va a pasar con la actividad minera a continuación.
Y en el lado de la derecha ustedes pueden ver ese gráfico cuáles fueron, ¿no es cierto?, las actividades que fueron más afectadas por el COVID-19 y en cuánto contribuyen al producto. Y ustedes se dan cuenta que la mayor parte de ellas corresponde, digamos, a lo que es el sector no primario de la economía. Y justamente el sector no primario de la economía es intensivo en empleo. O sea, ¿cuál es el mensaje detrás de ese gráfico? Que definitivamente el COVID-19 afectó en muchas, digamos, actividades que son intensivas en mano de obra. Es por eso que como consecuencia, vamos a decirlo así, del COVID-19, la afectación del empleo fue mucho más importante y grande porque se afectó a aquellos sectores que eran intensivos en el uso de trabajo. Y entonces, por lo tanto, eso explica que lo que pasa inmediatamente después de lo que es el COVID-19, se generarán más de 2 millones de desempleados, justamente porque los sectores más golpeados eran intensivos en mano de obra. Eso no hay que perderlo de vista. Siguiente, por favor. Dentro del marco macroeconómico multianual, ¿cuáles son los ejes de política económica? Primero, digamos, la inducción a la recuperación del gasto privado. Y eso tiene que ver con el consumo y lo que es la inversión privada. Y hay una serie de anotaciones en términos de acciones que van a aterrizar en medidas concretas en el plan de reactivación económica próximamente a presentarse. Luego tenemos la aceleración de la inversión pública. Creo que este es un problema ya bastante conocido en el sentido de que, lamentablemente, digamos, el grado de, vamos a decirlo así, de velocidad que debería haber tenido la inversión pública sí se ha venido a menos. Y se ha venido a menos porque hay problemas por el lado de la gestión de la inversión pública, la gestión de lo que es el gasto de capital. Y aquí en el Ministerio ya estamos diseñando algunas medidas que van a servir para recuperar el paso de la inversión pública. Que yo siempre, creo que se comete un error cuando se dice la inversión pública no debe interesar. Y no debe interesar porque representa la parte marginales, quizás un cuarto de todo lo que es la inversión total en el país. Los 3/4 corresponden a la inversión privada, pero una cosa que se olvida detrás de ese ejercicio de aritmética es que la inversión pública es funcional a la inversión privada. O sea, dicho en otras palabras, la inversión pública abre la trocha para que llegue la inversión privada a continuación. Y luego tenemos lo que es la recuperación de la confianza. Yo creo que en la medida, por ejemplo, en que las medidas que se van a anunciar próximamente en el plan de reactivación, más lo que vendría a ser los mensajes puestos en el marco macroeconómico multianual, van en línea con lo que es la recuperación de la confianza. Yo no voy a decir que la confianza se recupera en un mes o en una semana, es un proceso gradual, pero que se acelera en la medida en que los agentes económicos privados ven, primero, que no hay sorpresas, y segundo, que se cumple lo que se está anunciando, que creo que eso es fundamental. La certidumbre está muy asociada a lo que la confianza que puede dar el sector privado, digamos, a lo que estamos eventualmente en la parte de gestión pública, en la medida en que lo que se dice se hace. Es un poco por ese lado donde yo soy muy optimista, por el lado de la recuperación de la confianza. Siguiente. Ese es un comparativo de cómo nos va en actividad económica, por ejemplo, entre lo que es el periodo 2022-2026. Y ustedes se dan cuenta que el Perú, digamos, está entre los primeros lugares. Claro, cualquiera puede decir, bueno, ¿qué tiene de importante que el Perú, por ejemplo, tenga un nivel de tasa de crecimiento que esté en el tercer lugar respecto al conjunto? Nos debería interesar mirar solamente en nuestro caso. Pero creo que como un elemento, digamos, decir que las cosas no las estamos haciendo tan mal, y no hablo de esta administración, obviamente, esto es una cosa que comienza desde mucho antes, definitivamente es un elemento que puede alimentar un optimismo razonable, a pesar de todos los problemas que tenemos. Siguiente. Aquí debo de confesar que este es un factor de preocupación, pero obviamente un factor de preocupación en la parte macro implica tomar acciones, obviamente, ¿no? Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, lo que es el PBI potencial, para decirlo en términos sencillos, si yo pusiera en funcionamiento al 100% la capacidad productiva del país, imagínense una función de producción donde tenemos 3 componentes: mano de obra, capital y tecnología. Si yo utilizo al máximo mi disponibilidad de factores, los factores antes que he mencionado, puede originar un determinado nivel de actividad económica. El punto es, ese es el producto potencial. O sea, si yo utilizo al 100% mi dotación de factores, dada una productividad, por supuesto,
pueda tener un tope de crecimiento. Eso habla del producto potencial. El problema está, si ustedes se observan bien en la gráfica, que el producto efectivo, o el observado, como quieran decirlo, está más o menos tas con tas. ¿Eso qué significa? Significa, digamos, que el espacio para crecer más, obviamente, tiene que ser ampliado, porque estamos hablando de un producto observado en línea con el producto potencial. Y ahí viene el papel clave de la inversión, sobre todo en la inversión privada, pero también viene el papel clave de la inversión pública. Si somos capaces, aquí por ejemplo a nivel del Poder Ejecutivo en general y del Ministerio en particular, de inducir a que la inversión pública retome, vamos a decirlo así, la velocidad perdida, obviamente eso va a significar una mayor dotación de capital e infraestructura para el futuro y podría generar que ese espacio muy limitado de crecimiento por el lado del potencial pudiera incrementarse. Y si eso viene a continuación viene la dinámica, una mayor dinámica de la inversión privada, esa restricción que tenemos ahora por el lado de tener un producto potencial casi igual que el producto efectivo del producto observado, se va a resolver poco a poco, pero va a significar que si el producto potencial crece, los espacios para el crecimiento futuro también lo van a hacer. Y si ustedes se fijan en el lado de la derecha, un tema muy comentado es el tema de la OSD, llegar a ser miembro de la OSD. El Perú, para el conocimiento de todos, está embarcado en un programa país que establece una serie, digamos, de condiciones que tienen que darse para ser elegible para la OSD. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el crecimiento del producto per cápita. Si el producto per cápita, por ejemplo, comparado con lo que es el actual ingreso per cápita del país colero en la cola en la OSD, estamos hablando de México, sea el país con menores ingresos per cápita, o menor producto per cápita. Si nosotros quisiéramos crecer, o si crecemos, por ejemplo, a tasas que van alrededor del 6%, 5 o 6% más, podríamos alcanzar a México en 7 años. Pero si las tasas de crecimiento, como ahora son solamente el 3%, tendríamos que pasarnos alrededor de 19 años, si no me falla la vista. Entonces es evidente, ¿no es cierto?, que si queremos aspirar, cuando menos, a ser elegibles para la OSD, definitivamente acelerar el crecimiento es importante. Miren la cantidad de años que tienen que pasar para igualar a México, que es el país que está al final del listado en cuanto a lo que es el producto per cápita. El desafío es importante. Ahora, también debo de confesarles algo que creo que es relevante. En lo personal, sí, pues la parte aspiracional nos dice que quien no quisiera como país ser miembro de la OSD. Pero yo creo que tan o más importante que llegar a ser miembro de la OSD es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública que tiene la OSD. El solo hecho de replicar esas buenas prácticas de gobernanza pública, independientemente de que seamos elegibles o no, evidentemente significa una mejor gestión pública y es algo de lo cual adolecemos. Mirando lo que ha pasado, por ejemplo, con la inversión pública, es más que evidente que necesitamos potenciar esa capacidad de gestión. Como les digo, el hecho inclusive de cumplir las condiciones del programa país nos hace elegibles, pero no necesariamente que nos incorporen. Repito, lo meritorio de la aspiración a formar parte de la OSD es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública que tienen los países que forman parte de este grupo. Siguiente. Finalmente, lo que toca a las finanzas públicas. Siguiente, por favor. Ese cuadro que ustedes pueden observar es el cuadro base que sirve para poder elaborar el presupuesto general de la República. Y ustedes pueden ver una serie, digamos, de supuestos. Por el lado macro, digamos que son elementos de base para lo que es la elaboración del presupuesto general de la República. A manera de ejemplo, ahí está puesto, digamos, lo que pasa con el tipo de cambio asumido, ¿no es cierto?, supuesto, de importaciones, exportaciones, inflación, actividad económica. Y usted no podría decir qué vinculación tienen estas variables con la elaboración del presupuesto. Pongo un ejemplo nada más, el tema de la inflación. Cuando hablamos de inflación es importante establecerlo como un supuesto sobre esta variable, porque recuerden ustedes que a final de cuentas el presupuesto general de la República implica gasto del Estado, y gasto que se hace en el mercado muchas veces. Por ejemplo, pensemos en lo que son los programas sociales relacionados a la parte alimentaria.
Pensemos, por ejemplo, en lo que vendría a ser programas relacionados, ¿no es cierto?, a lo que es la dotación de alimentos para los niños en la escuela. Esos alimentos son comprados y entonces el tema de la inflación te va a decir qué pasa con el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, a lo largo del ejercicio fiscal 2023. Y obviamente si la inflación sigue alta, hay dificultades, digamos, para que una misma dotación de recursos pueda alcanzar sobre la base, digamos, de una compra en términos de volumen predefinida. Entonces es importante saber qué va a pasar, por ejemplo, con la inflación. Es importante saber, por ejemplo, qué pasa con la actividad económica. Si la economía se reactiva más rápido, la dotación de recursos tributarios es más alta y en términos presupuestal los recursos tributarios le llaman recursos ordinarios. Entonces, si la economía crece más rápido, evidentemente hay una mayor posibilidad de que los recursos ordinarios, le hacen recursos tributarios, crezcan. Y eso es un elemento importante a considerar. El lado del tipo de cambio, bueno, qué duda cabe, ¿no? Una parte importante, por ejemplo, en algunos sectores, como es el caso de salud, esto importan, vamos a decirlo así, medicinas, importan fármacos. Entonces, la variación del tipo de cambio te puede afectar la capacidad de compra que puedes tener a partir de una dotación de recursos establecidos en el presupuesto. Y así, o sea, cada uno de esos elementos puestos allí como supuestos para el presupuesto general de la República 2023 tienen un sentido, tienen una razón de ser. Y la proyección se hace justamente para tener una idea de cuál es la magnitud de recursos que necesitamos, digamos, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones puestas en el presupuesto. Que dicho sea de paso, el presupuesto es una autorización máxima de gasto. Puede esa autorización máxima de gasto no ejecutarse al 100% porque depende de cómo estén yendo los supuestos establecidos en el cuadro que ustedes observan, aunque por lo general siempre hay las posibilidades, por ejemplo, de, tanto y cuanto estas son estimaciones bastante conservadoras, va a haber la posibilidad, digamos, de que en el futuro, o sea, una vez lanzado el presupuesto 2023, puedan darse, digamos, algunas agregaciones de gasto, sobre todo en la parte, digamos, de elementos priorizados por los sectores a partir del próximo año. Y eso nos hace pasar del famoso PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, a lo que es el PIN, que es el presupuesto institucional modificado. Siguiente. Acá hay un tema importante. Si ustedes se percatan, por ejemplo, la línea de color azul nos habla de lo que es el gasto no financiero, y la línea roja lo que son los ingresos. ¿Y qué es lo que observamos? Para fines de la reactivación económica, es muy importante, digamos, que se dinamice el gasto público. Y lo que ustedes observan es, desde principio del año 2021 en adelante, el gasto no financiero del gobierno general empieza a descender. Y digo esto que es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, por el lado de la política monetaria, como les expliqué, se genera la elevación del costo del crédito y origina que haya una suerte de ralentización del consumo y la inversión, pero aquí viene un dato importante. La ralentización del crecimiento, la desaceleración del crecimiento, respondió también a la caída en cuanto a lo que es el gasto no financiero. Si ustedes observan desde fines del 2020, principios de 2021, hay una caída clara de lo que es el gasto no financiero, que es determinada básicamente por el Ministerio de Economía y los sectores en general. Entonces, a la afectación adversa sobre lo que es el consumo y la inversión, producto de la política monetaria, se adiciona lo que es la caída del gasto no financiero del gobierno general. Entonces, obviamente, ambos efectos explican que la actividad económica se desacelere. O sea, no es solamente un tema asociado a lo que es el mayor costo del interés, sino también está asociado, si quieren, la desaceleración de la actividad económica a que el gasto no financiero también comienza a descender y por lo tanto no se reactiva pues la demanda, va en el mismo sentido de la caída del consumo y de la inversión. Eso lo estamos estabilizando y ustedes observan, por ejemplo, que hacia finales del primer semestre de este año, como que se ha parado la caída, pero la idea es elevar el gasto no financiero. Y la lógica es simple, utilizar nada más lo que hay ahorita presupuestado. Nada más, si nosotros somos capaces de que la viada, digamos, de la inversión pública y el gasto del gobierno general se recupere con solamente lo que se tiene presupuestado,
lo que ustedes van a ver a continuación, después de julio, es una elevación del gasto no financiero. Como les digo, no incrementando, no tocando nada absolutamente de lo que vendría a ser los recursos que ya tienen asignados los sectores y los pliegos. Y eso es un elemento importante que va a coadyuvar mayor gasto público, y ese mayor gasto público puede definitivamente tener un efecto, vamos a decirlo así, reactivador en contra de lo que está pasando con el consumo y la inversión. Pero además, no solamente la expectativa es la recuperación del gasto, la recuperación de la demanda, sino la recuperación de la oferta, para que podamos tener efectos neutros sobre lo que es la parte de inflación. Y eso básicamente va a ser una parte importante del plan de reactivación económica que vamos a presentar en los próximos días. Siguiente. Miremos lo que es el déficit fiscal famoso, que se calcula a partir del resultado económico del sector público no financiero. Y ustedes observan, por ejemplo, que de 2022 se sigue una trayectoria descendente del déficit, trayectoria que va a ser escrupulosamente respetada por el lado del manejo fiscal aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el hecho de que exista un plan de reactivación económica no significa necesariamente, digamos, que el déficit fiscal tenga que incrementarse y no, o en todo caso no respetarse la trayectoria descendente que ustedes pueden ver ahí. En ese sentido sí vamos a ser absolutamente ortodoxos, si quisiera decirlo de una manera. Siguiente. Este es un poco este gráfico lo que nos dice, digamos, cuán vulnerables somos respecto, digamos, pues, cuán vulnerables son los ingresos que tenemos respecto a los recursos naturales. En el gráfico de la izquierda ustedes se dan cuenta que en perspectiva del 2022 en adelante hay una tendencia a la caída de los ingresos corrientes asociados a recursos naturales. Y ahí estamos hablando básicamente pues, de lo que vendría a ser el sector minería, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, o el sector de hidrocarburos. Y en el gráfico de la derecha, ¿qué es lo que observamos? ¿Cuántos de los ingresos corrientes no están asociados a recursos naturales? Y ustedes se dan cuenta por la proyección que definitivamente es mucho más estable. ¿Qué sacamos como conclusión de esos cuadros? Que definitivamente un factor de vulnerabilidad de nuestros ingresos va por el lado de lo que son materias primas. Y ese patrón de crecimiento o ese patrón de dependencia debería ser revertido. Pero si uno mira las estadísticas, por ejemplo, de exportaciones, en los últimos 30 años en el Perú, las exportaciones tradicionales explican el 65% y las no tradicionales el 35% restante. Ese patrón no se ha revertido. Y obviamente es un factor de vulnerabilidad de nuestra economía sobre la base de precios externos que nosotros no manejamos. Siguiente. Por el lado del gasto no financiero, digamos, están las proyecciones que estamos manejando aquí en el Ministerio. Noten un detalle. En el gráfico de la derecha estamos hablando de lo que es el gasto no financiero en términos de variaciones, en soles nominales. Y entonces en el año 2023 ustedes observan que la variación del gasto no financiero anda por un poquito más de 9.000 millones, mientras que en el caso del 2022, o sea, para este año la proyección nos habla de algo así, un poquito más de 17.000 millones. ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación de eso no es que el gasto no financiero se está contrayendo. Lo que estamos diciendo es que el incremento del gasto no financiero, como se empieza a moderar, vamos a decirlo así. Y eso está basado obviamente en lo que va a pasar con la parte tributaria para considerar y qué va a pasar con la actividad económica como consecuencia del plan de reactivación económica que está por venir. Siguiente. Claro, hay una relación directa entre lo que es el déficit fiscal y lo que es la deuda pública sobre lo que es el Producto Bruto Interno. O sea, a mayor déficit fiscal, obviamente se necesita financiarse. Pero ustedes saben que por definición no puede existir un déficit sin financiamiento para que se efectivice. En ese orden de ideas, en la medida en que el déficit fiscal exista, necesitas financiarlo. Pero también en la medida en que tu déficit fiscal respecto a, por ejemplo, puesto como porcentaje del Producto Bruto Interno, desciende, que es la diapositiva anterior, obviamente la deuda pública sobre lo que es el PBI va a tender a reducirse. Otro tema, evidentemente, va a tener que verse con el asunto de la composición de la deuda y demás, pero lo importante es, si somos absolutamente cuidadosos respetando, digamos, lo que es el tope del déficit fiscal,
uno esperaría que el ratio de deuda pública PBI se reduzca. Y ustedes pueden darse cuenta ahí en el gráfico, por ejemplo, que la tendencia es claramente a la baja, vamos a decirlo así, la tendencia descendente de lo que es la deuda pública respecto al producto. Siguiente. Ahora, lo que estamos mirando es ese ratio de deuda pública sobre el PBI, considerando, por ejemplo, a una muestra de países más o menos cercanos, como los países de la Alianza del Pacífico, caso de México, Colombia, Chile y Perú, y lo que observamos es que el ratio de deuda pública sobre el PBI es el menor de todos en cuanto a los países de la Alianza del Pacífico, y eso es un elemento importante porque son países comparables, vamos a decirlo así. Y eso también nos alienta a que necesitamos ser muy cuidadosos sobre el manejo de las finanzas públicas en general y en particular el desenvolvimiento, la performance, digamos, del déficit fiscal. Siguiente. Bueno, obviamente, ¿no? Si somos cuidadosos con el manejo de las finanzas públicas, uno podría esperar que sea un factor importante para que el riesgo país se mantenga a niveles bajos. En el caso de la región, estamos hablando de un riesgo país calculado por JP Morgan a través de un índice, donde estamos en una situación muy parecida o casi parecida, digamos, al caso de Chile. Y si uno mira, por ejemplo, como consecuencia, ¿no?, de ser responsables fiscalmente hablando, si lo somos, eso se va a reflejar en el rendimiento que los mercados nos van a pedir por el lado de los bonos soberanos, o sea, los bonos públicos. Entonces la responsabilidad fiscal tiene premio. ¿Cuál es el premio? El hecho de la necesidad menor de ofrecer rendimientos altos, digamos, en el caso de los activos financieros colocados por el Estado. Estoy hablando de los bonos soberanos, ¿no? O sea, continuar y persistir. Si bien es cierto, reconociendo la necesidad de reactivación, pero teniendo en cuenta ser conscientes y responsables en el respeto de las normas fiscales, por ejemplo, relacionadas a lo que es el tope de déficit, es importante que eso se mantenga porque eso nos va a permitir que a nivel de, por ejemplo, la tasa de rendimiento de los bonos emitidos por el Estado en el Perú, tengamos esos niveles menores en comparación, digamos, con la vecindad. Por eso debemos de persistir en este tema del respeto a los equilibrios o la normatividad relacionada a lo que vendría a ser las finanzas públicas. Siguiente. El interés de que haya colocado esta diapositiva tiene que ver con lo siguiente. Ustedes pueden ver que ahí estamos hablando de básicamente los intereses de la deuda pública. Bien, los intereses de la deuda pública más lo que vendría a ser la amortización es lo que en técnica se define lo que es el servicio de deuda. Y entonces, ¿cuál es el tema del servicio de deuda? Que si nosotros, por ejemplo, no nos importara cumplir con la normatividad fiscal, por ejemplo, no nos importara la magnitud del déficit, definitivamente, si emisiones sucesivas por el lado del Estado, por la parte de bonos soberanos, lo que va a originar es, si no tenemos disciplina fiscal y no respetamos la normatividad, lo que pasa a continuación sencillamente es que el país, al endeudarse más, es menos solvente. Y al ser menos solvente es más riesgoso. Y si es más riesgoso, para colocar, ¿no es cierto?, hacer una emisión de soberanos en el mercado, vamos a tener que ofrecer un rendimiento mayor, justamente para compensar el riesgo mayor asumido. Entonces es muy importante el tema del control del déficit fiscal, controlar también el tema del ratio de deuda pública PBI, pero la parte más económica, no tan financiera, sino económica de estas historias, en el caso de la tasa de interés que pagamos por la deuda pública, como les decía, la tasa de interés más las amortizaciones de deudas define lo que es el servicio de deuda. Y en el caso del servicio de deuda necesitamos que tenga topes, porque de esa manera hacemos el espacio para que haya más gasto de capital y también más gasto corriente. Para mí no es una mala palabra decir que en muchos de los casos necesitamos incrementar un poco el gasto corriente, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué funciones tiene el Estado? El Estado pues administra justicia. ¿Quiénes administran justicia? ¿Robots o personas? Y ahí hablamos de magistrados, ahí hablamos de secretarios de juzgados, estamos hablando del sistema judicial del país, que lo hacen personas. De igual manera, por ejemplo, cuando hablamos de otra función relacionada al Estado, por ejemplo, lo que es seguridad interna y externa. La seguridad interna y externa, definida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se encargan de esta función. Y obviamente
ahí estamos hablando de salarios, hablamos de remuneraciones. El Estado presta servicios, y los servicios básicamente son desarrollados por personas. Igual podría decir, por ejemplo, los servicios básicos en cuanto a lo que es salud y educación. O sea, lo que quiero decir es, a final de cuentas, es no debe llevar a preocupación o escándalo el que se diga, por ejemplo, necesitamos incrementar un poco el gasto corriente para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Eso es importante tener en cuenta, porque el Estado es un ente generador de servicios, desarrollados por personas, obviamente. Que eso no menoscaba lo que es el tema del gasto de capital. El gasto de capital es importante, el gasto de infraestructura obviamente también. Vamos a decirlo así, una mayor cantidad de proyectos de infraestructura facilita la inversión privada, por supuesto, pero el tema importante también que a veces perdemos de perspectiva lo siguiente. Se dice que debe preferirse 1000 veces en lo que es el gasto de capital y no el gasto corriente. Y eso me conlleva, digamos, como le decía hace un par de minutos, a reconocer que el Estado es un ente de servicios. Y si un ente de servicios tiene todo el sentido del mundo que el gasto corriente sea el preponderante dentro de lo que es el gasto público total. Pero eso no significa que no sea gasto de capital. Infraestructura necesaria para, entre otras cosas, que los ciudadanos tengan, digamos, unas condiciones de vida mejores, pero también para que haya inversión privada a continuación. El punto es que no se repara cuando todos los que hablan de la preponderancia del gasto de capital y dicen es 1000 veces preferible al gasto corriente, pero se olvida que cuando se hace gasto de capital, se hace una obra de infraestructura, esa obra de infraestructura implica mantenimiento, y ese mantenimiento forma parte del gasto corriente. O sea, gasto de capital origina, vamos a decirlo así, un presupuesto inercial mayor que el que tenías en el momento en que desarrollaste el proyecto de infraestructura. Insisto, el gasto de mantenimiento de infraestructura forma parte del gasto corriente. O sea, pongo estas, quizás para algunos pueden ser exquisiteces, pero yo creo que hay que ser consistentes con los discursos. El hecho de decir voy a desarrollar más gasto de capital, el mensaje a continuación es, esa obra cuando se termine va a originar más gasto corriente. O sea, gasto corriente no es solamente de salarios, implica también, por ejemplo, mantenimiento de infraestructura. O sea, no perdamos de vista eso. Siguiente. He tratado de ser muy resumido en cuanto a las consideraciones principales contenidas en el marco macroeconómico multianual. Debo de decirles también que la lectura, vamos a decirlo así, completa del marco macroeconómico, explicando varias de las cosas que están contenidas en esa presentación, se va a conocer, digamos, cuando lancemos el plan de reactivación económica. Que por si acaso, no es que yo desconozca que la economía todavía crece. El problema es que la economía crece a niveles inferiores a los que necesitamos. Y es por eso que creo que es sumamente útil plantear un conjunto de medidas que puedan acelerar el crecimiento económico, porque como les digo, si no hacemos nada, estamos aspirando a tasas de crecimiento bastante pequeñas que impactan, vamos a decirlo así, en no resolución o no inicio de resolución de problemas como, por ejemplo, lo que es el subempleo o el empleo informal. Y eso evidentemente es un asunto de interés para los ciudadanos, el que haya más oportunidades de empleo. Pero el empleo no lo da el Estado. El empleo surge como una derivada, digamos, de las necesidades de producción. Si se produce más, la demanda de empleo sube, y esa demanda de empleo que se incrementa da mayores oportunidades de ingreso a las personas, y además eso significa que las empresas puedan vender, producir y vender, y consecuentemente como resultado de estas actividades económicas incrementadas, el Estado va a poder recaudar más. Aquí no estoy hablando de aumento de tasas ni nada que se le parezca. Lo único que estoy diciendo es, si crecemos a una velocidad mayor, evidentemente como hay una relación directa entre lo que es actividad económica y recaudación tributaria, si crecemos a una velocidad mayor, la recaudación tributaria también va a ser más alta, y eso nos va a permitir, a continuación, digamos, tener una mejor capacidad de financiamiento en cuanto a lo que es el cumplimiento de las funciones que tiene el Estado, que creo que todos reconocemos. Hay un problema, digamos, en cuanto a calidad de los servicios que brinda el Estado. Para revertir eso necesitamos recursos, y la única manera que yo sé de hacer estas cosas es empujar la demanda por un lado, desarrollar acciones por el lado de la oferta, decirle, por ejemplo, a través de las mesas, por ejemplo, ejecutivas, a las empresas por dónde te aprietan los zapatos para poder liberar la cosa, y darnos cuenta también a veces que dentro del propio Estado hay traslapes. Las mesas ejecutivas, por ejemplo, sirven para eso,
para descubrir que esos talapes, eliminarlos y de esa manera el proceso de interacción entre lo que es el Estado y el sector privado en la parte productiva se dinamice. Eso forma parte inclusive de algunas consideraciones que están puestas en el plan de activación económica, que no los he descrito aquí, porque acá estamos hablando básicamente de lo que se produce en la perspectiva del MEF en un escenario prácticamente pasivo. El plan de reactivación tiene el mérito de poder, digamos, ser absolutamente funcional con lo que está puesto allí y aspirar, digamos, sobre todo a tasas de crecimiento mayores. Eso es todo lo que tenía para decirles y por lo tanto con toda la disposición para poder absorber sus preguntas. Gracias.